Como sabes, había decidido, tras mi regreso de mi primer viaje, pasar el resto de mis días tranquilamente en Bagdad, pero muy pronto me cansé de una vida tan ociosa y anhelé una vez más encontrarme en el mar. Por lo tanto, adquirí mercancías adecuadas para los lugares que pretendía visitar y me embarqué por segunda vez en un buen barco con otros comerciantes que sabía que eran hombres honorables. Viajamos de isla en isla, a menudo haciendo excelentes negocios, hasta que un día desembarcamos en un lugar que, aunque cubierto de árboles frutales y abundante en manantiales de agua excelente, no parecía poseer ni casas ni habitantes. Mientras mis compañeros vagaban aquí y allá recogiendo flores y frutas, me senté en un lugar sombreado, y después de disfrutar de las provisiones y el vino que había llevado conmigo, me quedé dormido, arrullado por el murmullo de un arroyo claro que fluía cerca. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando abrí los ojos y me puse de pie, percibí con horror que estaba solo y que el barco se había ido. Corrí de un lado a otro como un loco, lanzando gritos de desesperación, y cuando desde la orilla vi el barco bajo vela completa desaparecer en el horizonte, lamenté amargamente haber deseado no quedarme en casa a salvo. Pero como los deseos no podían hacerme ningún bien, pronto tomé valor y busqué un medio de escape. Cuando subí a un árbol alto, primero dirigí mis ansiosas miradas hacia el mar, pero, al no encontrar nada esperanzador allí, miré hacia el interior de la isla y mi curiosidad se despertó al ver un enorme objeto blanco y deslumbrante, tan lejano que no podía discernir qué podía ser. Descendí del árbol y rápidamente recogí lo que quedaba de mis provisiones y me dirigí lo más rápido que pude hacia el objeto. A medida que me acercaba, me parecía que era una bola blanca de tamaño y altura inmensos, y cuando la toqué, descubrí que era maravillosamente suave y lisa. Como era imposible treparla, pues no presentaba ningún punto de apoyo, caminé alrededor buscando alguna abertura, pero no había ninguna. Sin embargo, calculé que tendría al menos 50 pasos de circunferencia. Para ese momento, el sol estaba ya casi poniéndose, pero de repente se oscureció. Algo parecido a una inmensa nube negra vino rápidamente hacia mí y observé con asombro que se trataba de un pájaro de tamaño extraordinario que estaba volando cerca. Entonces recordé que a menudo había oído a los marineros hablar de un maravilloso pájaro llamado Roc y pensé que el objeto blanco que tanto me había intrigado debía ser su huevo. Efectivamente, el pájaro aterrizó lentamente sobre él, cubriéndolo con sus alas para mantenerlo caliente, y me acurruqué cerca del huevo en una posición tal que una de las patas del pájaro, que era tan grande como el tronco de un árbol, estaba justo frente a mí. Quitándome el turbante, me até firmemente a la pata con la tela, con la esperanza de que el Roc, al emprender el vuelo a la mañana siguiente, me llevara con él desde la desolada isla. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Apenas apareció el amanecer, el pájaro se elevó en el aire llevándome hacia arriba y hacia arriba hasta que ya no pude ver la tierra, y luego descendió tan rápidamente que casi perdí el conocimiento. Cuando me di cuenta de que el Roc había aterrizado y que nuevamente estaba sobre tierra firme, rápidamente desaté mi turbante de su pata y me liberé, y no un momento demasiado pronto, pues el pájaro, abalanzándose sobre una enorme serpiente, la mató con algunos golpes de su poderoso pico y alzándola nuevamente en el aire desapareció pronto de mi vista. Cuando miré a mi alrededor, empecé a dudar si había ganado algo al abandonar la desolada isla. El valle en el que me encontraba era profundo y estrecho, rodeado de montañas que se elevaban hasta las nubes y eran tan empinadas y rocosas que no había manera de escalar sus laderas. Mientras deambulaba buscando ansiosamente algún medio de escapar de esta trampa, observé que el suelo estaba cubierto de diamantes, algunos de ellos de un tamaño asombroso. Esta visión me dio gran placer, pero mi deleite se desvaneció rápidamente cuando vi también numerosas serpientes horribles, tan largas y grandes que la más pequeña de ellas podría haber tragado a un elefante con facilidad. Afortunadamente para mí, parecían esconderse en las cavernas de las rocas durante el día y solo salían por la noche, probablemente por miedo a su enemigo, el Roc. Durante todo el día vagué por el valle, y cuando comenzó a oscurecer, me deslicé en una pequeña cueva y, habiendo bloqueado la entrada con una piedra, comí parte de mis escasas provisiones y me acosté a dormir. Pero durante toda la noche las serpientes se arrastraron de un lado a otro, siseando horriblemente, de modo que apenas pude cerrar los ojos por el terror. Agradecí cuando apareció la luz de la mañana, y cuando juzgué por el silencio que las serpientes se habían retirado a sus guaridas, salí temblando de mi cueva y vagué una vez más por el valle, pateando los diamantes con desprecio fuera de mi camino, ya que sentía que eran, en efecto, cosas vanas para un hombre en mi situación.
Finalmente, vencido por el cansancio, me senté sobre una roca, pero apenas había cerrado los ojos cuando me sobresaltó algo que cayó al suelo con un golpe sordo muy cerca de mí. Era un gran trozo de carne fresca, y mientras lo miraba, varios pedazos más rodaban por los acantilados en diferentes lugares. Siempre había pensado que las historias que los marineros contaban sobre el famoso Valle de los Diamantes y la astuta manera que algunos comerciantes habían ideado para obtener las piedras preciosas eran meros cuentos de viajeros inventados para dar placer a los oyentes, pero ahora percibí que eran seguramente verdaderas. Estos comerciantes venían al valle en la época en que las águilas, que mantenían sus nidos en las rocas, habían incubado a sus crías. Entonces los comerciantes arrojaban grandes pedazos de carne al valle. Estos, al caer con tanta fuerza sobre los diamantes, seguramente recogían algunas de las piedras preciosas con ellos. Cuando las águilas se abalanzaban sobre la carne y la llevaban a sus nidos para alimentar a sus crías hambrientas, los comerciantes, espantando a las aves adultas con gritos y clamores, aseguraban sus tesoros. Hasta ese momento había considerado el valle como mi tumba, ya que no veía ninguna posibilidad de salir de él con vida, pero ahora me animé y comencé a idear un medio de escape. Comencé recogiendo todos los diamantes más grandes que pude encontrar y guardándolos cuidadosamente en la cartera de cuero que había contenido mis provisiones. Esto lo até firmemente a mi cinturón. Luego, elegí el trozo de carne que parecía más adecuado para mi propósito y con la ayuda de mi turbante lo até firmemente a mi espalda. Hecho esto, me tumbé boca abajo y esperé la llegada de las águilas. Pronto escuché el batir de sus poderosas alas sobre mí y tuve la satisfacción de sentir que una de ellas se apoderaba de mi trozo de carne, llevándome con él y elevándome lentamente hacia su nido, en el que pronto me dejó caer. Afortunadamente para mí, los comerciantes estaban atentos y, con sus habituales gritos, ahuyentaron al águila. Su asombro fue grande cuando me descubrieron, y también su decepción, y al unísono comenzaron a increparme por haberles robado su beneficio habitual. Dirigiéndome al que parecía más agraviado, dije: «Estoy seguro de que si supieran todo lo que he sufrido, mostrarían más amabilidad hacia mí, y en cuanto a los diamantes, tengo suficientes aquí de los mejores para usted y para mí y para toda su compañía». Dicho esto, se los mostré. Los demás se agolparon a mi alrededor, maravillados por mis aventuras y admirando el ingenio con el que había escapado del valle, y cuando me llevaron a su campamento y examinaron mis diamantes, me aseguraron que en todos los años que habían llevado a cabo su comercio, no habían visto piedras que se compararan con ellas en tamaño y belleza. Descubrí que cada comerciante elegía un nido en particular y confiaba en lo que pudiera encontrar en él. Así que le rogué al propietario del nido, al que había sido llevado, que tomara tanto como quisiera de mi tesoro, pero él se contentó con una piedra, y de ninguna manera la más grande, asegurándome que con tal gema su fortuna estaba hecha y no necesitaría trabajar más. Me quedé con los comerciantes varios días, y luego, cuando emprendieron el regreso a casa, los acompañé con gusto. Nuestro camino atravesaba altas montañas infestadas de serpientes espantosas, pero tuvimos la buena suerte de escapar de ellas y llegamos por fin a la orilla del mar. Desde allí navegamos hasta la isla de Rojat, donde los árboles de alcanfor crecen a tal tamaño que 100 hombres podrían refugiarse bajo uno de ellos con facilidad. La savia fluye de una incisión hecha en lo alto del árbol hacia un recipiente colgado allí para recibirla, y pronto se endurece en la sustancia llamada alcanfor, pero el árbol mismo se marchita y muere cuando ha sido tratado de esa manera. En esta misma isla vimos al rinoceronte, un animal más pequeño que el elefante y más grande que el búfalo. Tiene un cuerno de aproximadamente un codo de largo que es sólido, pero tiene un surco desde la base hasta la punta. Sobre él se traza en líneas blancas la figura de un hombre. El rinoceronte lucha con el elefante, y al atravesarlo con su cuerno, lo lleva sobre su cabeza, pero al quedar cegado por la sangre de su enemigo, cae indefenso al suelo. Entonces viene el roc y los agarra a ambos con sus garras y se los lleva para alimentar a sus crías. Esto sin duda te asombra, pero si no crees en mi relato, ve a Rojat y compruébalo tú mismo. Por miedo a cansarte, paso por alto en silencio muchas otras maravillas que vimos en esta isla. Antes de partir, intercambié uno de mis diamantes por mucha mercancía valiosa, de la que obtuve grandes beneficios en nuestro camino de regreso. Finalmente llegamos a Basora, de donde me apresuré a Bagdad, donde mi primera acción fue donar grandes sumas de dinero a los pobres, después de lo cual me asenté para disfrutar tranquilamente de las riquezas que había ganado con tanto esfuerzo y dolor.
Habiendo relatado así las aventuras de su segundo viaje, Sinbad nuevamente otorgó 100 monedas de oro a Hindbad, invitándolo a regresar al día siguiente para escuchar cómo le fue en su tercer viaje. Los otros invitados también se retiraron a sus hogares, pero todos regresaron a la misma hora al día siguiente, incluido el portador, cuya vida anterior de trabajo arduo y pobreza ya había comenzado a parecerle un mal sueño. De nuevo, después del banquete, Sinbad reclamó la atención de sus invitados y comenzó el relato de su tercer viaje.